Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Venimos de unos días muy densos en los que hemos tenido el último eclipse en Libra de este periodo de año y medio en que los nodos están visitando a este eje de signos de Aries y Libra. Ya hemos pasado ese último eclipse y yo vengo a traeros el post del mes de octubre a posteriori de este eclipse. Es decir, decidí hace algunos días postergar el momento de octubre un par de días, simplemente porque más o menos se preveía que con este eclipse en Libra se iban a situar un montón de cosas a nivel colectivo que desde luego van a ser definitorias para el resto del mes. Y decidí de alguna manera postergar el post para poder hablar con propiedad y con conocimiento de causa. Sabéis que el primer eclipse que tuvimos en Libra, que fue el 14 de octubre del 2023, vino aparejado a esa invasión de Israel en el terreno de Palestina, de Gaza, y que a partir de ese momento los eclipses en Libra han supuesto puntos de inflexión o de intensificación de ese terrible conflicto, ¿no? Con este último eclipse en Libra vemos cómo efectivamente suenan esos tambores de escalada en toda esta zona, lo que podría tener una repercusión increíblemente negativa, no solamente para la pobre población de esa zona que está experimentando un verdadero genocidio, un verdadero atropello de la justicia, sino también para el resto del mundo, ¿no? Cierto modo, cada vez que tenemos eclipses en Aries y Libra, han estado saltando en redes sociales un montón de mensajes agoreros. También, ojo con la información que consumís en este tiempo, porque puede haber también mucho estrés informativo, pintando un montón de escenarios hipotéticos que aún no son. En parte, yo decidí postergar la publicación de este post precisamente por eso, para no contribuir a ese territorio de lo hipotético, ¿no? Cuando estamos hablando de cosas tan graves para grandes poblaciones humanas. Pero, en cierto modo, vemos cómo cada vez que tenemos eclipses en Libra y Aries, es trending topic, por lo menos en Twitter, el tema de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que es un tema que tenemos ya súper agotado porque de forma recurrente, muy insistente, cada par de meses vuelven a sonar esos tambores de la tercera, ¿no? Y lo vamos a desgastar el nombre con todas esas invocaciones recurrentes, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, visto lo que ocurrió ya en ese último eclipse de Sol en Libra, del 14 de octubre del 2023, era de esperar también que ahora el mundo ardiera de nuevo, ¿no? Lo que es increíblemente doloroso. También os decía en Twitter esta semana que yo he estado experimentando sensaciones como un poco extrañas, que también es algo muy típico de las temporadas de eclipses, y no sé si también vosotros habéis experimentado algo así, como sentimientos de inquietud, como muchos altibajos, tristezas, iras, miedos, ¿no? Particular, yo creo que este eclipse ha traído una atmósfera muy densa y con un feeling que no es armónico ni positivo, ¿no? Entonces, hay una sensación en el aire también de precariedad, de inseguridad, de incertidumbre, de que está ahí esa puerta, ¿no? Que nos puede llevar a escenarios de lo más variados. Sabéis que los astros disponen, pero no obligan, y creo que es muy importante recordar en un momento como este que realmente las personas tenemos esa capacidad de tomar decisiones desde el libre albedrío y desde nuestro mejor criterio para revertir situaciones potencialmente negativas y volver a encauzarlas hacia lo que se alinea con nuestros valores, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos estado viendo todo este noticiero bastante terrorífico estos últimos días, sí que tenemos todavía la posibilidad de prevenir o revertir el peor escenario, ¿no? Entonces, simplemente quería puntualizar esto, ¿no? Porque este eclipse en Libra es el primer gran evento del mes de octubre, pero a partir de aquí también vamos a tener diferentes momentos que pueden llegar a marcar puntos de inflexión, ¿no? Pero siempre recordando que por mucho que este mes pinte feo o no muy agradable, no es muy invitante este mes, por mucho que pinte de una forma no tan invitante, pues siempre vamos a tener esa capacidad, ¿no? De escoger cómo queremos habitar este momento, cómo queremos reaccionar ante las
las cosas que suceden a nuestro alrededor, cómo queremos responder a lo que nos condiciona y qué rol, qué papel queremos jugar en este tejido inmenso que es el mundo, del que también somos parte y del que somos, desde luego, partícipes, ¿no? Entonces, este primer gran evento del eclipse en Libra destaca precisamente también por la participación de Lilith. Aquí claramente tenemos esta idea de la exclusión, de aquello que no se tiene en cuenta, de aquello que no se quiere ver, de la negación. Y esto es de alguna manera lo que le va a dar color a todo el mes, ¿no? Este inicio con este eclipse en conjunción a Lilith y a Mercurio en ese grado 10 de Libra, ¿no? Pero más allá de eso, la historia continúa, ¿no? La semana siguiente al eclipse tenemos a Júpiter entrando retrógrado por primera vez en el signo de Géminis, es decir, Júpiter entró en Géminis el 25 de mayo del 2024 y desde entonces ha estado recorriendo el signo en línea recta a toda velocidad hasta que ahora ha llegado a ese grado 21 de Géminis, ha recorrido casi todo el signo en su totalidad, ¿no? Y ahora se detiene y entra retrógrado por primera vez en este signo. Eso supone que ahora vamos a tener oportunidad de empezar a revisar toda esa historia que ha estado desarrollando Júpiter en Géminis. Por ejemplo, sabéis que Géminis tiene mucho que ver con noticias, con medios de comunicación o incluso también con ideas, opiniones y también, pues sí, posicionamientos, ¿no? Entonces, con Júpiter entrando retrógrado en Géminis el 9 de octubre, vamos a tener oportunidad precisamente de revisitar también esos viejos relatos, esas viejas narrativas que han terminado por crear un sentido de realidad. Es decir, es un momento para revisar, por ejemplo, cómo la manera que tenemos de explicarnos o de pensar las cosas o cómo la manera de interpretar las cosas realmente es muy definitorio a la hora también de posicionarnos o a la hora de tomar decisiones o de crear realidad, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que efectivamente este Júpiter en Géminis se está pugnando por crear un relato de la realidad o un relato global de las cosas que busca integrar un montón de piezas de información que no siempre están claras o que a veces pues, son bastante confusas o se prestan a ambigüedades o a negligencias o a omisiones, ¿no? Entonces sería un momento también para tratar de componer un relato mucho más abarcativo, mucho más integrador, que nos permita posicionarnos ante las cosas desde un lugar ético o desde un lugar más sabio. Entonces, también podríamos pensar que Júpiter entrando retro influye significativamente en el relato que se hace de ciertas cosas que puedan ser inquietantes o particularmente preocupantes en este momento, ¿no? Podríamos ver también un cambio en el discurso que se tiene acerca de ciertas cosas o incluso podríamos ver a personas bastante influyentes alzando la voz para opinar acerca de alguna cosa de suma importancia, marcando también otro ciclo de opinión. Eso puede ser también algo bastante definitorio, ¿no? Como podemos ver el auge de nuevos relatos o nuevas voces que intentan aportar una explicación o un punto de vista ante lo que sucede mucho más abarcativo o mucho más ético. Entonces será un momento para revisar cómo nos contamos las cosas y en particular, ya que Géminis es un signo dual, también podríamos revisar cómo nos contamos un conflicto, lo que también podría ser provechoso a largo plazo si sabemos entendernos o si sabemos establecer diálogos de una forma positiva, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en esta primera semana de octubre, como con Júpiter estacionario en torno a las fechas de este eclipse en Libra, ha habido también grandes figuras públicas o grandes figuras políticas o incluso representantes de países que han partido una flecha en favor de la moderación, de la paz. Entonces creo que de alguna forma podríamos esperar también que hubiera esta tendencia creciente, ¿no? De escuchar cada vez más discursos a favor de la templanza o la paz, a pesar de que luego también se está fraguando un clima como más conflictivo, ¿no?
Aparte de esto, también podríamos esperar con este Júpiter entrando retro que entremos en una fase de revisión donde no está tan claro cómo vamos a delinear nuestro sentido de dirección frente a una encrucijada. Tened en cuenta que Júpiter va a entrar directo ya el 4 de febrero del 2025 en el grado 11 de Géminis. Entonces, todo este tiempo, desde el 9 de octubre hasta el 4 de febrero, vamos a tener a Júpiter retrocediendo desde el grado 21 de Géminis hasta el grado 11. Y eso quiere decir que esa área de nuestra carta astral va a volver a experimentar en retrospectiva, ¿no?, este tránsito de Júpiter. Y eso de alguna forma también propone una revisión de nuestro sentido de dirección o incluso de las justificaciones o motivaciones que nosotras tenemos para aventurarnos a esos caminos o planes que hayamos estado visualizando en estos últimos meses. Así que desde ahora hasta febrero tenemos una buena tregua de tiempo para ajustar de alguna forma nuestro sentido de brújula y de dirección en esa zona Géminis de nuestra carta, en particular la zona en la que caen esos grados del grado 11 al 21 de Géminis, ¿no? Pero eso no es todo. También, aparte de que tenemos a Júpiter entrando retrógrado en ese día 9 de octubre, también en esa misma semana tenemos el día 10 al cuarto creciente en Capricornio, que va a dar una especie de empujoncito o de nueva expresión a los grandes temas del eclipse en Libra, ¿no? Ese 10 de octubre, con ese cuarto creciente, vamos a ver de nuevo una concreción o una materialización o algo que se define en torno a los grandes temas que planteó ese eclipse en Libra del 2 de octubre. Entonces también podríamos pensar que esa segunda semana de octubre va a ser verdaderamente definitoria a nivel de la dirección que vamos a dar a esos conflictos de principios de mes y también la dirección que vamos a dar a las inquietudes o a los comienzos o los movimientos que hayamos también planteado a nivel de lo que es nuestra vida personal con este eclipse en Libra, ¿no? Entonces, si algo os movió en lo personal este eclipse, si ya habéis identificado de qué se trata, pues posiblemente ese 10 de octubre, con este cuarto creciente en Capricornio, vuelva a haber de nuevo una especie de empujoncito, una especie de definición, ¿no?, nuevamente. Y 2 días después lo que tenemos es a Plutón entrando directo, que ese también es uno de los grandes temas del mes. Ese día 12 de octubre, que es cuando Plutón entra directo, también es el momento de máxima visibilidad de aquel cometa que os mencioné en el post que dedicamos al eclipse en Libra. Entonces es un día como un poco especial, ¿no? Ese 12 de octubre Plutón va a entrar directo por última vez en el signo de Capricornio. Va a entrar directo en el grado 29, justo al límite de este signo, y ya va a estar a partir de ese momento preparándose para recorrer esos últimos graditos que le quedan de Capricornio y dar el salto definitivo al siguiente signo, al signo de Acuario, donde entrará el 19 de noviembre. Entonces, aquí vemos cómo ya a Plutón en Capricornio le quedan solamente los últimos coletazos. Hasta ahora, Plutón retrógrado en Capricornio había estado sobre todo revisando o cerrando, zanjando cosas que nos hubieran podido quedar pendientes de estos últimos 16 años que ha estado Plutón en Capri, pero ahora que Plutón entra directo en Capricornio es el momento en que realmente derribamos esas viejas murallas o esos viejos límites, o es un momento en el que realmente resituamos en un espacio o en un tiempo diferentes circunstancias o diferentes realidades. Entonces aquí hay un cambio de logística, una reestructuración, un cambio en los límites o en lo que se considera acotado. Entonces aquí podría haber también una removida bastante profunda y bastante intensiva de una serie de preceptos que antes nos habían condicionado y que de repente experimentan a partir de este momento, a partir de este 12 de octubre y hasta el 19 de noviembre, que es el último tramo en que Plutón está directo en esa zona de Capri, pues que remodelan de alguna manera nuestra visión realista
de esa zona de nuestra carta, pero también de todo aquello que representa Capri en nuestro mundo, ¿no? Temas como el éxito, el estatus, la profesionalidad, las fronteras, el afán constructivo, nuestro sentido de logro, de reconocimiento, ¿no? Todo esto que hacemos de cara a la galería, todo eso de alguna forma experimenta una especie de revulsivo. Es como si pudiéramos reestructurar también, en cierta medida, nuestras prioridades y también, por supuesto, nuestras ambiciones, ¿no? Cómo nos ubicamos en esta sociedad o en este mundo, qué lugar aspiramos a tener, qué rol esperamos tener, qué competencias esperamos desempeñar o qué es lo que esperamos hacer a nivel de cómo esperamos marcar huella, ¿no? Todo eso de alguna forma se mueve, ¿no? Especialmente para quienes tengáis planetas al final de los signos cardinales. Este puede ser también un último empujón de esos temas que os llevan inquietando los últimos años y que ya seguramente empiecen a situarse de una forma cada vez más tranquila, ¿no? Hacia la entrada del 2025. Entonces tenemos a Júpiter entrando retro, Plutón entrando directo en cuestión de simplemente unos pocos días. Y esto, desde luego, marca un poco esa atmósfera revisionista a nivel colectivo, pero también marca un reajuste de principios, de prioridades, de motivaciones a nivel de cómo nosotras marcamos nuestro sentido de brújula personal, ¿no? Entonces es un tiempo de grandes reflexiones también. Así que en cierto modo, esa semana del 7 al 13 de octubre va a ser clave para marcar el curso de los miedos y las esperanzas colectivas también, porque van a estar estos dos planetas bailando bastante con temas que nos incumben a todas, ¿no? Pero sin duda el momento más delicado del mes aún estará por llegar, porque será esa luna llena en Aries. Normalmente atribuimos a los eclipses este rango de evento astrológico casi fatal. Tienen como esa connotación, ¿no? De que son lunaciones como muy intensas, muy potentes. Pero la verdad, al lado de los eclipses que hemos vivido, esta luna llena en Aries que vamos a tener a mitad de mes, a mí me parece mucho más compleja y mucho más densa o más difícil que los eclipses que hemos venido atravesando. De hecho, todavía esta luna llena se puede considerar como enmarcada dentro de esta temporada de eclipses, aparte de que también es una luna llena que como tal lleva a su culminación un proceso que iniciamos hace 6 meses con la luna nueva eclipsada que tuvimos el 8 de abril en el signo de Aries. Es decir, que esta luna llena que tenemos ahora en octubre responde a algo que iniciábamos con ese eclipse de sol en Aries que tuvimos el pasado 8 de abril. Así que también es una lunación que, a pesar de que no está eclipsada, actúa, diría yo, como un eclipse. Es una lunación muy intensa, muy compleja, que la verdad me genera como esa apetencia de ceder el micrófono a alguien más para que haga el reporte por mí, porque no me dan muchas ganas de hablar en profundidad de esta lunación, aunque lo haré, pero en principio es una lunación que es compleja, ¿no? Porque va a tener una repercusión muy importante en los próximos meses. Es una lunación que antecede, de alguna manera, a el gran tema final que planteará el ultimísimo eclipse en Aries que tendremos a finales de marzo del 2025. Entonces es una lunación que va a estar muy, muy activa hasta por lo menos esa siguiente temporada de eclipses. Lo que se define o lo que se concreta, lo que se expresa en esta luna llena en Aries que tenemos ahora en octubre, tiende a resonar de una forma bastante intensa y bastante definitoria hasta por lo menos abril o mayo del 2025. ¿Por qué? Bueno, habíamos hablado de que Plutón va a entrar directo en Capricornio. Bueno, pero es que enfrente ya tenemos a Marte en Cáncer. Con lo cual, en octubre ya empezamos a sentir la oposición de Marte a Plutón. Sabéis que los ciclos de Marte y Plutón son muy incendiarios, son ciclos que no son fáciles, no son ligeros.
tienen una connotación muy asertiva, muy beligerante, tienen una connotación como muy incendiaria, pero también de fuerzas que se enfrentan o que se chocan en un rango como muy desigual. Entonces vemos como también son oposiciones que pueden llevar a abusos de poder o fuerzas como muy desproporcionadas, ¿no? Entonces hay también un efecto de reactividad, de indignación, de sentimiento de potencial amenaza, porque todo lo que tiene que ver con planetas personales y transpersonales nos hace confrontar fuerzas que parecen ser mayores a nuestra capacidad de acción o decisión. Entonces, siempre que tenemos una oposición de Plutón, por ejemplo, a un planeta personal, tenemos esta sensación de vernos enfrente del monstruo, ¿no? Enfrente de algo ante lo que no sentimos que tengamos demasiadas herramientas, ¿no? Se siente casi como un destino trágico del que somos muy conscientes, pero ante el que nos sentimos impotentes a veces, ¿no? Entonces todo esto con Plutón en oposición a Marte y además Marte en Cáncer genera también un sentimiento de muchísima reactividad. Es como que si vemos que está amenazado algo que para nosotras es esencial o que es como muy propio, muy familiar, muy cercano o algo con lo que directamente nos sentimos muy sensibles, existe esa posibilidad también de intentar reaccionar de alguna forma, ¿no? Lo que pasa es que son reacciones que confrontan fuerzas desproporcionadas. Casi podríamos hablar con Plutón en Capricornio de el pueblo, ¿no? En esa zona Cáncer, tratando de confrontar esa fuerza desproporcionada de la historia trágica que sentimos que se nos viene encima. Hay una sensación de reactividad como muy complicada, muy dolorosa o incluso también muy sensible, ¿no? Como hay algo muy emocional relacionado con este sentimiento de tiempos históricos y cómo eso despierta nuestro sentido de vulnerabilidad, pero cómo también eso potencia que encontremos toda la energía necesaria para salir adelante pase lo que pase. Los ciclos de Marte y Plutón tienen mucho que ver también con la supervivencia, con salir adelante. Entonces aquí yo diría que sobre todo lo que vamos a ver es, pues claro, Marte en Cáncer representa también comunidades que reaccionan, ¿no? Grupos de personas que reaccionan. Entonces es posible que haya una sensación también, sobre todo en determinados lugares geográficos, de que si hay grupos de personas o poblaciones que no tienen ninguna otra salida, van a enfrentarse al monstruo a pesar de que ese monstruo es mucho mayor o a pesar de que no hay demasiadas oportunidades de salir triunfantes de esa confrontación, ¿no? Entonces, si fuéramos a un relato épico, sería como esa heroicidad algo bravucona de dar la vida por algo que es esencial para mí a pesar de que sé que no tengo posibilidades, ¿no? Es como voy a enfrentarme a muerte contra esto. Entonces, no es un aspecto muy halagüeño teniendo en cuenta el contexto del que partimos en la entrada del mes. Por eso os decía que el mes de octubre es, si podéis, saltároslo. Es decir, vamos directamente a enero, por favor, porque el último tramo del año va a estar dominado por esta oposición Marte-Plutón. Es decir, la oposición de Marte y Plutón empieza a sentirse muy, muy intensa justo en el momento de esta luna llena en Aries, el 17 de octubre. En ese momento la oposición de Marte-Plutón se estrecha hasta el punto de ser prácticamente exacta. Además, esta luna llena en Aries va a darse en el grado 24 de este eje Aries-Libra y por tanto es una luna llena en el signo de Marte que va a estar en cuadraturas a Marte al final de Cáncer y a Plutón al final de Capricornio. O sea que vamos a tener en esta luna llena del 17 de octubre, vamos a tener a la luna y al sol formando una cruz cósmica con Marte y Plutón, todos ellos al final de los signos cardinales. Este es un mes
para ser pacientes y para ser amables con la que tenemos al lado, porque probablemente no tengamos ni idea de lo que pueda estar pasando la persona que tengamos al lado. Es un momento para ser particularmente humanas y para ser particularmente pacientes, porque no va a afectar a todo el mundo, pero sí que habrá personas que estén atravesando importantes conflictos. Tened en cuenta que esto es como una especie de tormenta y si estáis experimentando en vuestra propia carne ese conflicto que dibuja ese cielo, ¿no? tan áspero, tened en cuenta que no se va a sentir tan tirante de forma permanente. Es una especie de clímax de tirantez que se está sintiendo en esa luna llena en Aries, que desde luego está mostrando cosas muy importantes a tener en cuenta, a seguir trabajando en los siguientes meses, pero también hay algo en este clima astral que clama a la resistencia, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver de qué se trata. Si es excesivamente tirante, pues tengamos también esa fe en que es como un punto, ¿no? Que al final la vida siempre es como una rueda que no cesa de cambiar, no cesa de girar. Entonces, a pesar de que ahora pueda haber una extrema tensión en ciertos ámbitos de la vida de algunas personas, pues confiemos en que luego todo esto nos llevará a algún lugar, en que todo esto continuará girando. No va a ser tan tenso siempre, ¿no? Eso es lo que sobre todo interesa destacar cuando vemos alineaciones así, ¿no? Entonces, como os decía, esta oposición de Marte y Plutón va a empezar a sentirse muy fuerte a mediados de mes con esta luna llena en Aries, pero va a estar sintiéndose de forma continuada esta oposición de Marte a Plutón hasta por lo menos el 18 de enero. Con lo cual tenemos a Marte al final de Cáncer, Plutón al final de Capricornio. Ahora el 5 de octubre, que también es otro gran tema de este mes, Marte entra en sombra prerretrógrada, lo que quiere decir que Marte va a estar precisamente retrogradando, ¿no? Entre el 6 de diciembre y el 24 de febrero en esta zona de la segunda mitad de Cáncer y el principio de Leo. Por eso es que Marte va a estar haciendo tantas oposiciones y tan largas a Plutón, que está justo delante, ¿no? Entonces, claro, ahora se forma como esta primera confrontación entre Marte y Plutón, coincidiendo con esta luna llena en Aries. Y luego lo que tendremos es que ya para el 4 de noviembre Marte entra en Leo y el 19 de noviembre Plutón entra en Acuario. Esto también es muy significativo porque es una oposición que comienza en el eje de Cáncer y Capricornio. Sin embargo, luego Marte sigue adelante y Plutón va en su búsqueda. Lo podemos ver así, ¿no? Entonces, esto también es bastante asombroso porque lo que suele suceder por lo general es que sea el planeta rápido, en este caso Marte, el que va a formar ese aspecto con Plutón, que es el planeta lento. Sin embargo, aquí vemos que para noviembre, diciembre, ocurre lo contrario, en el sentido de que primero Marte intenta como pasar páginas, seguir adelante, cambiar de signo y ir a buscar otra historia, pero Plutón va a por él. Es como si después de que un ratón y un gato entran en conflicto, el ratón dice, vale, lo he entendido, me voy a hacer mis cosas, me voy a otra cosa, pero el gato no ha tenido suficiente y va a por el ratón. Es una sensación de que la parte más fuerte va a por la parte más débil, incluso cuando ya ha habido una confrontación o ya ha habido una demostración de dominancia. Entonces, es un tipo de combinación de mucho machaque, muy desigual en las fuerzas que se enfrentan, ¿no? Entonces, vemos que es un escenario complejo. Así que bueno, la oposición de Marte y Plutón va a tener muchos matices, hablaremos de ella más adelante porque va a ser muy larga, pero luego lo que sucede es que
No se queda solamente ahí, sino que Marte entra retrógrado una vez que llega a ese grado 6 de Leo y vuelve de nuevo a hacer una oposición a Plutón en diciembre. Finalmente retorna a Cáncer, vuelve a hacer de nuevo oposiciones a Plutón y así vamos a sentir esa oposición de Marte a Plutón por lo menos hasta el 18 de enero muy, muy intensa. Luego va a seguir estando ahí, pero ya no va a ser algo tan central. Y finalmente vamos a tener la última oposición de Marte-Plutón para finales de abril. Es decir, vamos a tener en medio toda la temporada de eclipses de marzo. En marzo del 2025 también vamos a tener varias retrogradaciones bastante complicadas en Aries, además, y vamos a tener también ese último eclipse de Sol en Aries, que va a ser el que ya pone el broche de oro a toda la cosa, ¿no? Y finalmente, como colofón, ya tenemos para finales de abril esa última oposición de Marte y Plutón, ya en Leo Acuario. Esto está hablando de una historia muy larga que está empezando en octubre y que desde luego es bastante compleja. Se trata de Marte y Plutón, es decir, Marte es la chispa, Plutón es el bidón de gasolina. Hay algo que desde luego no se siente para nada agradable ni armónico. Además de que también hay una sensación como de fragilidad, de precariedad, de un momento a otro esto puede incendiarse. En el mejor de los casos puede ser eso, en el mejor de los casos puede ser eso, ¿no? De estamos manteniendo la moderación, el statu quo, un precario equilibrio. Tenemos miedo de que pueda incendiarse de un momento a otro, pero lo mantenemos ahí, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, existe como un riesgo de incendio y vienen las bomberos a controlar la situación, ¿no? Y bueno, lo peor que puede pasar es que esto se incendia, pero lo podemos mantener en control, aunque sea algo precario, ¿no? Entonces, eso también podría ser una posibilidad, que las tensiones vayan increciendo, pero que se intente como mantener, a pesar de que sea complejo, mantener un poco la moderación, ¿no? Luego ya para finales de abril posiblemente pues termine, ¿no?, de expresarse esta historia de vigilancia, de alerta, porque también es esto, ¿no? Con Marte y Plutón, si no está ya ese incendio o esa explosión de confrontación, lo que sí podría haber es esta vigilancia o esta alerta, que también tiene mucho que ver con esa lectura de supervivencia asociada a este ciclo, ¿no? Cuando un animal, por ejemplo, se siente en potencial amenaza, tiende a destinar una gran cantidad de energía a la vigilancia, a intentar controlar el espacio, controlar la situación, observar. Tiene como las orejitas levantadas, ¿no? Marte, Plutón en tensión también pueden representar esto, una especie de alerta casi constante, que es agotadora, en la que hay una sensación de que de un momento a otro todo pueda saltar, ¿no? Entonces, yo diría que va a ser un tiempo como muy trabajoso también para intentar mantener el control en cosas que se sienten muy precarias. Esto sobre todo tiene una vertiente colectiva, ¿no? Es decir, que luego a nivel personal cada cual lo vivirá de una forma muy distinta y también habrá oportunidad de plantearlo, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo y plantear diferentes lecturas. Pero a nivel colectivo es desde luego un momento complejo y todo tiende a situarse, digamos que todo este tablero de tensiones se sitúa ahora en octubre y en particular con esta luna llena que vamos a tener el 17 de octubre. Así que vamos a ver qué nos depara, ¿no?, esta lunación, porque nos va a dar pistas increíblemente interesantes de cara a los próximos meses. También a nivel personal os diría, ¿no?, que como Marte ya está en sombra prerretrógrada desde el 5 de octubre, vamos a estar posiblemente planteando iniciativas, decisiones, impulsos
en nuestra zona cáncer, que seguramente luego entren también en un proceso de revisión. Es decir, es posible que si ahora estáis visualizando lanzar alguna cosa o iniciar alguna cosa, tomar alguna decisión, es posible que luego entre diciembre y febrero haya un periodo preparatorio o un periodo de pruebas, de tanteo, de preparación, en cierto modo, ¿no? Para luego ya en febrero, marzo, abril ir adelante, ¿no? Entonces, es posible que eso que os estéis planteando en vuestra zona cáncer requiera también de algún ajuste más adelante, y eso pues también es interesante porque habría que considerar que eso que estamos intentando iniciar o empujar adelante posiblemente no esté aún en su expresión o en su versión definitiva, sino que posiblemente haya también luego más adelante una especie de preparación o de revisión que nos va a permitir también ajustar un poco el ritmo o cómo ejecutamos aquello que queremos, ¿no? Entonces, también esto nos puede situar bastante. El hecho de que Marte esté en sombra quiere decir que vamos a estar invirtiendo una cantidad de energía enorme en los próximos meses en esa zona del final de Cáncer y el principio de Leo. Así que observad en qué casa de vuestra carta astral cae esa área, porque esa va a ser una zona donde posiblemente estéis invirtiendo mucha energía. Especialmente hasta mayo, hasta el 2 de mayo, desde ahora hasta el 2 de mayo, ¿no? Pero bueno, no todo es tan heavy tampoco en este mes. La primera mitad del mes vamos a tener, afortunadamente, un gran trígono de agua entre Venus, Marte y los planetas en Piscis, que favorece que movilicemos de forma bastante constructiva la sensibilidad, la compasión y nuestro sentido de la humanidad. Así que este gran trígono también favorece que en el borde de estos peligros colectivos que estamos enfrentando, encontremos también una forma de inspirarnos o de sostenernos o de apoyarnos unas a otras. Es un momento en el que podríamos también tender a asumir compromisos a largo plazo con otras personas, y especialmente podría ser un momento en el que florecieran acuerdos y compromisos relacionados con las alianzas o los apoyos con los que podamos también sostenernos para atravesar este momento complejo o este momento difícil. Así que también podría haber una especial comprensión o podrían fluir también diferentes fuentes de soporte, de apoyo, de ayuda, y eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Especialmente en esta primera mitad del mes, ¿no? Luego, también yo diría que hay un punto relacionado con el peso de la opinión pública, aquello que se pueda estar acordando, aquello que se pueda estar haciendo, que también pueda tener ahí alguna influencia en todo lo demás que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y luego, por otro lado, también vamos a tener a Júpiter en Géminis, haciendo sextil a Quirón. Como Júpiter entra retrógrado, va a ser un sextil que se va a sostener durante todo el mes, porque ambos van a estar muy lentos, ¿no? Ese sextil de Júpiter y Quirón va a darse con ambos retrógrados y se va a perfeccionar el día 12 de octubre. Otra cosa más que pasa el 12 de octubre, ¿no? El 12 de octubre tenemos a Plutón entrando directo, tenemos esa máxima visibilidad del cometa y tenemos también este sextil de Júpiter y Quirón, aunque se va a sentir todo el mes, ¿no? Pero lo interesante es que al darse con ambos retrógrados, con Júpiter y Quirón retro, podrían estar abriendo una oportunidad para reparar o subsanar heridas del pasado. También podría ser una oportunidad para comprender las consecuencias que tuvieron las cosas en el pasado y para también buscar otro relato que nos guíe de una forma más reparadora o más humana, ¿no? Además, también podría suponer la oportunidad de atravesar una nueva puertecita que podamos abrir para ir más allá del dolor, ir más allá de algo que dolió. También, desde un punto de vista personal, por ejemplo,
Esta idea de que Júpiter y Quirón hagan sextil exacto justo el momento en que Plutón entra directo en Capri por última vez, podría también llevarnos a esta idea de que quien más, quien menos, todas hemos estado atravesando un duelo en nuestra zona Capricornio los últimos años, porque ha sido un área donde se han ido cayendo por el camino un montón de expectativas o un montón de objetivos que nos habíamos planteado en el pasado o incluso cosas que habíamos estado trabajando durante mucho tiempo que finalmente no terminaron de funcionar o no terminaron de fraguar y que nos dejaron también una sensación como de vacío o de dificultad, ¿no? Una sensación como de crisis al vernos desprovistas de aquellos objetivos que nos hubieran guiado en el pasado en esa área Capri, ¿no? Entonces, de alguna manera, que Plutón entre directo en Capricornio, coincidiendo con este sextil exacto de Júpiter y Quirón retrógrados, creo que también favorece que encontremos un relato constructivo, positivo o incluso posibilista que nos lleve más allá del dolor, que nos lleve más allá de todo eso que se nos fue cayendo por el camino en el área Capri, ¿no? Es un momento muy importante para hacer las paces con nuestra propia historia reciente en esa zona de nuestra carta donde cae el final de Capricornio, y para ello es posible que también haya nuevas ilusiones que nos estén ayudando, ¿no? A confiar más en ciertos rasgos del futuro, por lo menos, ¿no? Ciertas posibilidades que se puedan presentar y que puedan resultar en sí mismas una reparación. Entonces también hay esa lucecita de esperanza este mes que está muy potente ahí, ¿no? Y luego también otra cosa que quería señalar es que también durante este mes vamos a tener a Venus, a Mercurio y al Sol entrando en Escorpio, y todos ellos atravesando este signo van a estar haciendo abiertas oposiciones a Urano en Tauro, ¿no? Las oposiciones siempre tienen también un cariz, algo relacional, entonces podríamos esperar también, porque Venus y Mercurio en particular son planetas como muy sociales, ¿no? Muy relacionados con la sociabilización, quiero decir, o con las relaciones interpersonales. Podríamos esperar tal vez con Mercurio y Venus haciendo oposiciones a Urano que hubiera también alguna que otra sorpresa en nuestras relaciones, o que nos pudiera llegar a algo sorprendente de parte de alguien más, algo que supone un punto de inflexión en cómo contemplábamos esas zonas de nuestra carta de Tauro y Escorpio, o incluso también que nos llegue algo de parte de otras personas que suponga un giro en lo que habíamos estado compartiendo o en la profundidad con la que compartíamos o en lo que valoramos de esos encuentros, ¿no? Entonces también podríamos esperar en esa zona de Tauro-Escorpio sorpresas, giros o hallazgos de último minuto que pudieran revertir nuestras previsiones o que pudieran alterar el statu quo. Esto podría sentirse también bastante liberador, ¿no? Podría ser un momento de ser como muy claras, muy explícitas, o de afrontar de una manera muy cruda y sin adornos alguna cosa que hubiera estado ahí pugnando por mostrarse, ¿no? Igualmente, claro, también todo lo que está pasando con Plutón, Marte, todos estos signos cardinales, ¿no? Estos signos mundiales, pues claro, también podemos hacer una lectura de esta activación de Escorpio y Tauro en clave colectiva, ¿no? Sabéis que Tauro y Escorpio son signos asociados a la economía, tienen que ver con ese eje de la economía, y naturalmente, con todo lo que pasa en Oriente Medio, también podríamos esperar que hubiera una desestabilización del precio del petróleo, de la energía, que siempre son temas que se activan, ¿no? Con este Urano en Tauro tensionado. Siempre hay algo ahí relacionado también con los precios, en fin, la inestabilidad, sobre todo también la inestabilidad en el abastecimiento o en los suministros. Entonces también es posible que haya una desestabilización en la disponibilidad de ciertos recursos, por ejemplo petróleo, que también influya un poco en el precio de las cosas, ¿no? Y que también genere este punto de precariedad o incertidumbre económica o desestabilización económica.
Aparte también Urano tiene este punto rebelde. También leía esta mañana que hay también estibadores en Estados Unidos que están en huelga y que podrían, que las huelgas de los estibadores, esta gente que trabaja en el puerto, ¿no? Podrían afectar a la mitad de las importaciones de Estados Unidos, algo así. Entonces también hay algo ahí relacionado, ¿no? Con el tema de la economía, las condiciones en que se desarrollan las actividades económicas en términos de huelgas, condiciones de trabajo, etcétera. Y también luego, por supuesto, todo este tema, ¿no? de el abastecimiento y del petróleo en particular y cómo puede afectar esto luego a los precios, otras cosas. Entonces, bueno, es, digamos, casi un efecto, eh, digamos que es como una especie de efecto derivado de todo lo que ocurre en este eje de Aries y Libra, ¿no? Que luego vamos a esperar también sorpresas, cambios, giros en este eje de Tauro y de Escorpio, ¿no? Así que bueno, llegadas a este punto vamos a hablar un poco de lo que nos espera este mes, semana a semana. Voy a intentar ser muy rápida con este tema de las semanas, porque ya hemos hablado bastante de los puntos fundamentales del mes, por un lado, y por otro lado, porque creo que es un mes más que nada para estar observantes, ¿no? No es un mes en el que yo me sienta a gusto diciendo, bueno, tal día puede ser súper bueno para hacer un viaje o para leer un libro. Bueno, sí, a lo mejor lo es, pero también pueden estar pasando un montón de otras cosas ahí que a lo mejor hagan que no nos apetezca tanto, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco al grano, a ser rápidas con el tema de la semana a semana. Va a ser un reporte un poquito diferente al habitual, ¿vale? Entonces, bueno, ahora estoy grabando este post el 4 de octubre, así que vamos a empezar por ahí. Hoy, 4 de octubre, tenemos a la luna en Escorpio, justo cuando Venus y Saturno perfeccionan su trígono. Esto sobre todo pone énfasis en movimientos de dinero o temas económicos vinculados también a la posibilidad de fraguar acuerdos o contratos. Por ejemplo, temas de bancos, hipotecas, es decir, es un momento bueno para planificarnos económicamente o también para atender a diferentes formalizaciones que puedan venir derivadas de esos movimientos de dinero, ¿no? También, por ejemplo, si en el eclipse hubo alguien que se planteó un mayor nivel de compromiso con alguna actividad o con alguna persona, también podría ser un momento en el que florezca de una forma consciente ese compromiso, ahora el 4 de octubre, ¿no? Más allá de esto, 5 de octubre, ya lo hemos visto, Marte entra en sombra prerretrógrada, así que a partir de aquí, la manera en que Marte se expresa va a tener sucesivas revisiones hasta por lo menos el 2 de mayo. Tengámoslo en cuenta también para observar qué es lo que nos motiva a tomar decisiones o desde dónde tomamos decisiones o iniciativas, ¿no? Observemos también cómo nos sentimos a nivel de energía, a nivel de ganas de cosas, ¿no? Porque hay algo ahí que se pueda estar ajustando. También este fin de semana del 5 y el 6 de octubre tenemos a Mercurio en cuadratura a Marte. Podría ser un fin de algo complicado a nivel de discusiones, desavenencias. Puede haber también inquietud por hacer un montón de cosas o incluso puede ser también un momento de cierta inquietud pues a nivel de la movilidad, choques verbales. También puede ser un fin de semana muy competitivo, donde haya muchas noticias también de conflictos o de competiciones, ¿no? Rivalidades. Entonces es un fin de para tomárnoslo con un poco de calma, respirar 2 veces antes de entrar a criticar a la vecina, porque es un fin de un poco delicado, en donde lo que decimos puede también mover grandes sensibilidades, ¿no? Yendo ya a la segunda semana de octubre, empezamos esa semana del 7 al 13 de octubre con Venus perfeccionando ya ese trígono a Marte, ¿no?
que se perfecciona el día 8 de octubre. El 8 de octubre tenemos varias alineaciones exactas. Una de ellas es este trígono de Venus y Marte, que va a estar activo todo ese comienzo de la semana. En principio, Venus en trígono a Marte es una influencia positiva para ir en pos de eso que deseamos. Es un momento para afirmarnos en nuestro sentido de merecimiento y disfrutar aquello que es bueno, aquello que ofrece la vida, ¿no? También podría ser interesante para tomar decisiones conjuntas con otras personas o para resolver algún asunto que involucre a alguien más y que tenga también algún cariz práctico. Puede ser un momento como muy decisivo también a nivel de afectos o de relaciones, ¿no? También podría ser un momento en el que tengamos una mayor capacidad de iniciativa, sobre todo con aquellas situaciones afectivas que hubiéramos postergado, que no hubiéramos sabido demasiado cómo gestionar. Por ejemplo, ¿no? Con Venus en Escorpio hay mucho esto de amores secretos, ¿no? O esto de admiradoras, admiradores secretos. Con Venus en Trígono Marte podría ser que ya más una persona como que se decida, ¿no? A declararse o a hacer visible eso que lleva sintiendo tanto tiempo, ¿no? Entonces podría ser un momento de mayor apertura o un momento en el que se presentan también oportunidades para compartir de corazón a corazón aquello que nos hacía sentir inseguras o vulnerables. De hecho, también va a coincidir con que justamente tenemos a Mercurio en oposición a Quirón ese mismo día 8 de octubre y también en trígono a Júpiter, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es que ese día del 8 de octubre en particular hay una energía como muy abierta para compartir aquello que nos inquieta, aquello que nos dolía, aquello que nos hacía sentir inseguras. Es un momento para dialogar de esos puntos sensibles, ¿no? Pero también, por ejemplo, podría ser un momento muy bueno para aprovechar alguna oportunidad de sociabilizar que nos lleve más allá de nuestras corazas protectoras, ¿no? También el trígono de Mercurio a Júpiter, incluso dentro de un mes como este, se siente muy positivo en el sentido de que hay una apertura intelectual a leer las cosas de otro modo diferente. Podría ser un momento en el que muchas personas estén adquiriendo conocimientos que contribuyen a implementar una visión mucho más amplia de las cosas. Es un momento muy bueno para ser generosas, escuchar a otras personas, compartir lo que hablamos, lo que pensamos, ¿no? Que también es un acto de generosidad a veces, hacer el esfuerzo de compartir, de verbalizar nuestro posicionamiento, también es un acto de generosidad. Entonces, porque a veces incluso cuando nos enfrentamos a situaciones sociales, que sentimos que ya estamos como de vuelta de ciertos debates o de ciertos diálogos, pues no hacemos ese esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que es importante también hacer ese esfuerzo de verbalizar, de repetir las veces que sea preciso aquello en lo que creemos, ¿no? De tratar de intervenir en los diálogos siempre de forma respetuosa, escuchando a la otra persona, ¿no? Pero hacer ese esfuerzo de intervenir ahí donde es preciso que también se escuche nuestro punto de vista, ¿no? Valorar nuestro punto de vista, valorar lo que podemos aportar al pensamiento de otras personas, haciendo pedagogía con aquello que nosotras nos hemos molestado en reflexionar largo y tendido, ¿no? Entonces, Mercurio en trígono a Júpiter puede hablar precisamente de esa fluidez a nivel pedagógico, a nivel social. También es un día muy bueno, ¿no? Para aprender o para compartir puntos de vista. Y justo el día siguiente, el día 9 de octubre, ya es cuando Júpiter entra retro en ese grado 21 de Géminis. Entonces, si os fijáis, Júpiter está regido por Mercurio y entra retrógrado justo con Mercurio haciéndole este trígono. Esto supone que las conversaciones que tengamos esos días, 8 o 9 de octubre, pueden ser bastante interesantes y pueden quedar resonando o pueden quedar en modo de reflexión durante mucho más tiempo del que hubiéramos pensado, ¿no? Puede ser un momento en el que, por ejemplo, tomamos una conversación con alguien más
Y precisamente después de escuchar a esa persona, algo se nos queda resonando, flexibilizamos nuestras ideas y volvemos a pensar aquello que ya creíamos verdadero y certero desde otro punto de vista, ¿no? Entonces son días como muy interesantes donde se pueden dar puntos de inflexión en todo tipo de conversaciones o intercambios con otras personas. Y esto puede ser muy nutricio intelectualmente. Luego, el día 10 de octubre, tenemos este cuarto creciente en Capricornio, que sin duda va a impulsar hacia adelante alguna que otra expresión concreta y definida de lo que ya hubiéramos estado iniciando en el eclipse del principio de mes. O sea que ese 10 de octubre también podríamos ver cómo nuestro estado anímico está bastante más alto y estamos en disposición de responder de una forma madura, concreta, como mucho más realista o mucho más objetiva ante esos desafíos del principio del mes. También podría ser un momento como muy intencional, donde tengamos muchas ganas de llevar adelante alguna cosa que sentimos que va a tener una función positiva en el largo plazo. Acto seguido, ese finde, el día 12, tenemos a Plutón entrando directo en el grado 29 de Capri. Esto ya lo hablamos, así que no voy a repetir demasiado. Pero también sucede otra cosa interesante este finde del 12 y 13 de octubre, y es que el Sol en Libra ya se está acercando a perfeccionar la cuadratura a Marte. Si recordáis, en el eclipse que tuvimos en Libra, teníamos al Sol y a la Luna haciendo cuadraturas a Marte, pero no eran cuadraturas exactas todavía. Entonces, en realidad, el Sol llegará a hacer esa cuadratura exacta a Marte el lunes 14, pero ya se va a empezar a sentir bastante al final de esa segunda semana de octubre, ¿no? Ya desde ese sábado 12, domingo 13, vamos a estar sintiendo al Sol en cuadratura a Marte. Esto tiene que ver también con ese calor, ese impulso que nos lleva a realizar activamente algo que deseamos. Es un momento en el que también podemos ser mucho más conscientes de aquello que nos incomoda o que nos conflictúa y reaccionar en consecuencia, tratando de mover energía a favor de lo que deseamos. Entonces es un momento particularmente asertivo, muy activo, donde seguramente tengamos mucha conciencia de lo que nos conflictúa y mucha conciencia de lo que nos gustaría que ocurriera. Entonces es un momento muy interesante también para situar intenciones. Lo que pasa es que no va a ser un momento tan fluido o tan cómodo, ¿no? Porque la cuadratura de Sol y Marte dentro de este contexto pues empieza a gestar todo lo que va a ser esa atmósfera de la luna llena de la siguiente semana, de ese día 17 de octubre, ¿no? Entonces ya desde el día 12 empieza a fraguarse algo que nos encamina hacia esa luna llena, ¿no? Y eso puede ser incómodo. Ese finde del 12-13 de octubre, yo os diría que no asumáis demasiados compromisos. Puede ser un fin de semana un poco raro, ¿no? Luego también tenemos ese mismo 13 de octubre a Mercurio entrando en Escorpio, así que ahí empiezan a plantearse también ideas, conversaciones, reflexiones, intercambios mucho más profundos o que tienen un bagaje emocional mucho más profundo, a lo mejor no tan evidente. Es posible también que con Mercurio saliendo de Libra para entrar en Escorpio desatendamos mucho más este formato educado, bonito, agradable de los intercambios y que nos centremos mucho más en lo que verdaderamente hay debajo de la alfombra, ¿no? Entonces también podría ser un día en el que empecemos a concentrarnos cada vez más en aquello que consideramos esencial, en lo que sea que estemos teniendo entre manos. Es verdad que Mercurio entrando en Escorpio se siente como pensamientos que pueden empezar a ser como más fijos o más obsesivos, ¿no? Entonces, escojamos bien a qué prestamos atención, porque puede haber también un poco de fijación por ciertas cosas, ¿no? Y a veces eso también puede hacer nuestro pensamiento más rígido. Entonces, en un contexto en el que Marte está tan activo, tener un pensamiento rígido puede ser contraproducente, ¿no? Puede llevarnos a
mayor confrontación, tal vez, pero hay como una rigidez en la comunicación. Igualmente, antes de entrar en Escorpio, Mercurio va a hacer una cuadratura a Plutón, entonces también esto puede generar una incomodidad o puede presentar alguna cuestión que luego nos quedemos pensando en este tiempo en que Mercurio va a estar en Escorpio, ¿no? También, por ejemplo, con Mercurio en cuadratura a Plutón o Mercurio en Escorpio, es bastante frecuente que se revele algún dato, alguna información, alguna noticia, alguna cosa que nos lleva a pensar de forma distinta un asunto, o que nos lleva a descubrir la verdad de algún asunto. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante, ¿no? Cómo desde que Plutón retornó a Capricornio de nuevo, el 2 de septiembre, hemos estado viendo una cantidad inmensa de noticias de que se destapan, por ejemplo, viejas violaciones o viejos abusos, muchos desequilibrios de poder, muchas cosas así como un poco duras de roer, ¿no? Que tienen que ver también con esos abusos de autoridad o con la forma en que la tradición ha sido particularmente permisiva con ciertas formas de abuso o de violencia o de agresión, ¿no? Entonces, yo diría que también con Mercurio en cuadratura a Plutón, estando Plutón directo, ahí también se podría revelar alguna cosa intensa que nos haga leer el pasado compartido en términos diferentes. También pensemos que hay otra cosa sucediendo este mes y es que es el mes previo a las elecciones de Estados Unidos. Entonces también esto es algo que naturalmente condiciona, ¿no? Toda esta política intrincada que vemos en este mes. Y desde luego con Plutón entrando directo, con Mercurio en cuadratura ese Plutón, luego Mercurio entrando en Escorpio, que es el signo de Plutón, quedándose ahí el resto del mes, es como que empieza el juego sucio. Empieza el juego sucio en un clima súper competitivo. Y podríamos ver también cómo salen a la luz un montón de cosas que creo que ellos lo llaman como los esqueletos en el armario, ¿no? En el mundo anglosajón se dice esto de que todo político tiene como esos esqueletos en el armario, esas cosas ocultas, secretas, que no quieren que se sepan, ¿no? Entonces podríamos ver también mucho de esto, este juego sucio relacionado con la acusación de una persona a otra, esa competitividad, pero también, jolín, el shock que supone, ¿no? Descubrir ciertas cosas de según qué personas. Esto lo podemos leer a gran escala en lo macro, ¿no? Por ejemplo, con este tema de las elecciones. Recordemos que el Sol en cuadratura a Marte también tiene que ver con esa competitividad de liderazgos, ¿no? Pero también lo podemos leer a otras escalas. Puede ser también que descubramos algo sobre esta vecina que estuvo siempre ahí, que siempre pareció tan normal y que de repente se destapa algo y nos quedamos en shock, ¿no? Es como que sobre todo en la segunda parte del mes puede haber descubrimientos de este tipo. Obviamente no los viviremos todas las personas, pero es un momento en el que los secretos son particularmente frágiles. Así que podría haber también como este efecto de secretos a voces, ¿no? Esto empieza de alguna manera ese fin del 12-13 de octubre, pero ya en la tercera semana del mes va a ser algo flagrante, mucho más evidente, porque también tenemos el día 14 al Sol perfeccionando su trígono a Júpiter. Es un trígono de aire que dentro de esta atmósfera tan convulsa se va a sentir también como una especie de respiro. Es verdad que el Sol en trígono a Júpiter tiene que ver con la máxima visibilización de algún tema que posiblemente sea bastante sensible. Es como que en el ojo de la opinión pública, también porque es un gran trígono de aire, hay un gran tema o una gran discusión o un gran debate teniendo lugar. Es también un día, ese lunes, ¿no? Ese lunes 14 de octubre es un día en el que podría haber también grandes anuncios, grandes comunicados, ¿no? O incluso también noticias como muy
Noticias políticas de gran calado también, porque el Sol está en Libra, en trígono a ese Júpiter en Géminis. Entonces, vamos a ver, ¿no? Pero es como la víspera de esa luna llena que tiene lugar 3 días después. Entonces, esa semana, esa tercera semana de octubre es muy importante, es muy definitoria, ¿no? A nivel personal, claro, vamos a ver qué pasa en el mundo, depende un poco también de esto, porque no hay que olvidar que formamos parte de un contexto mayor, pero en principio este trígono del Sol a Júpiter pues también se puede aprovechar para anunciar alguna cosa que queramos que tenga una especial visibilidad, ¿no? Lo que pasa es que no deja de ser tampoco un día complejo, porque también tenemos incluso al Sol perfeccionando esa oposición a Quirón justo ese día 14 de octubre, ¿no? Entonces, también podríamos ver cómo personas que antes habían tenido un gran carisma o una gran presencia o una gran imagen, ven desvirtuada de alguna forma esa popularidad o esa imagen justamente a causa de alguna cosa que es supurante o que es hiriente, podríamos ver algo así, ¿no? Como la caída en desgracia, alguna celebridad, o hay algo ahí chismoso, indudablemente, con el Sol en trígono a Júpiter en Géminis, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que pueda ser más o menos anecdótico, es verdad que el trígono del Sol a Júpiter se va a sentir bien, pero va a coincidir con que el Sol hace cuadratura a Marte y también oposición a Quirón, así que con todo no deja de ser un momento delicado, ¿no? Pensad que vamos a tener una T cuadrada entre el Sol, Marte y Quirón, así que también podría ser un momento en el que tomemos conciencia de algo que resulta hiriente, algo que no nos hace bien, algo que deseamos o necesitamos hacer, pero tiene algún costo a nivel personal. Entonces es un momento también agridulce, ¿no? Porque vemos la oportunidad de crecer de alguna manera o de hacer algo que es interesante, pero también simultáneamente sentimos que algo nos retiene o algo nos contiene, ¿no? Igualmente, también ese día 14, por si no teníamos suficiente, tenemos a Venus en oposición exacta a Urano. Una oposición que también se va a sentir especialmente el día 15, ¿no? El día 14, 15 de octubre tenemos esa oposición de Venus a Urano. Esto puede tener que ver con esas sorpresas o desestabilizaciones a nivel afectivo o relacional, pero también tiene como esta lectura económica, ¿no? Puede ser un momento de grandes gastos o un momento en el que nos conflictúa un poco la posibilidad de invertir atención, energía, talento, recursos en la consecución de algún proyecto que aún es incierto. La oposición de Venus a Urano también puede tener que ver con un sentimiento de enajenación a nivel afectivo o una dificultad para conectar con la persona que tenemos delante, porque sentimos que no hay nada que nos una a esa persona o sentimos que aquello que creíamos que nos unía de repente se ve extraño o se ve como muy lejano. Entonces, a veces también Venus en oposición a Urano puede implicar un distanciamiento social o emocional o afectivo muy importante, ¿no? Que nos enajena o que nos hace desconectar de la otra persona o incluso contemplarla con extrañamiento, como si fuera un alien, ¿no? Entonces también puede haber un efecto como de distanciamiento de ciertas personas o también un distanciamiento de ciertos grupos de opinión o de ciertos discursos, porque también teniendo en cuenta la cantidad de alineaciones que hay esos días, del 14-15 de octubre, también sería factible, ¿no? Que si hay personas que están proclamando con su megáfono su forma de ver el mundo o sus propuestas, es posible que en ese momento haya una escisión muy importante, un distanciamiento muy importante entre grupos de personas, de acuerdo a los lemas que promulgan, ¿no? Entonces, también está este concepto, ¿no? De las cámaras de eco, que bueno, pues consiste, como ya sabréis muchas de vosotras, en que se forman grupos de opinión que están como encapsulados en sí mismos, que van reforzando su discurso
pero que no tienen demasiada conexión con otros grupos de opinión que están construyendo un relato del mundo y de la vida totalmente diferente, ¿no? Entonces, esto genera una ilusión de que la forma que tenemos de contarnos la vida es la real, la verdadera, la única, y luego esa ilusión entra en choque cuando nos damos cuenta de que hay grupos gigantescos de personas que también se han venido reforzando otro relato totalmente diferente, que defienden lo que a nuestros ojos son barbaridades, ¿no? O cosas impensables. Entonces hay un poco esto de extrañamiento, ¿no? De decir, bueno, yo no me siento parte de este mundo, no me siento parte de todo eso que estoy escuchando y que me sorprende enormemente, ¿no? Entonces hay un efecto como de desafecto o sí, desunión, un efecto de enajenación, de alienación, de allí están esas personas que hablan en esos términos que para mí son extraterrestres y aquí estoy yo que pienso junto con mi grupito, ¿no? En otros términos. Entonces hay un efecto de distanciamiento entre grupos también que puede sentirse bastante patente. Aparte de esto, bueno, el día 15 de octubre vemos como hay una prolongación de todo esto con lo que empezaba la semana. El día 16 es verdad que Venus va a dibujar un trígono a Neptuno que a lo mejor ayuda un poco más a salvar esas distancias o a tratar de buscar puntos de conexión. Puede ser también que, digamos que esa semana de la luna llena en Aries, que es esta tercera semana de octubre, es posible que las cosas vayan muy rápido. Es una semana vertiginosa, incendiaria. Aries es un signo ágil, es un signo de fuego, es un signo rápido, veloz. Entonces, también yo lo que diría es que esa semana vamos a ver una concatenación de cosas muy seguidas, muy rápidas, ¿no? Entonces, es posible que algo que el lunes 14 se siente como madre mía, yo no formo parte de este mundo, qué cosas más extrañas estoy escuchando o qué cosas más extrañas están sucediendo. Algo que en principio se puede sentir sorprendente o como una dificultad para conectar con otra gente. Luego, un par de días después, cuando Venus hace ese trígono a Neptuno, sí que puede tener esa resonancia de conectar después de toda esa cosa vertiginosa, conectar ya sí emocionalmente con lo ocurrido, ¿no? Entonces, claro, es que vamos a tener que esperar para ver en qué consiste esa semana, porque lo que veamos la semana anterior va a tener una gran influencia en todo este clima de la luna llena en Aries. Entonces vamos a tener que ver cómo se va construyendo este panorama para poder saber realmente con más conocimiento de causa. Pero lo que sí está claro es que esa semana, esos días del 14 al 17 de octubre o 18 de octubre, van a ser muy intensos, muy vertiginosos, con muchos clics, con muchos espacios diferentes, ¿no? Y luego ya el día 17, pues lo que tenemos es ya el gran bombazo del mes. Tenemos esta luna llena en Aries, de la que también os hablé antes y tampoco vamos a repetir, pero es uno de los momentos más delicados del año y va a tener repercusiones también a largo plazo. Entonces vamos a ver qué se mueve ese día, ¿no? Observad también dónde os cae ese grado 24 de Aries, que es donde se da esta luna llena en Aries, porque posiblemente en esa zona de vuestra carta pueda haber también algún descubrimiento, algún hallazgo que os ayude a situar algún tema importante, ¿no? Ese día 17, el día de la luna llena, también tenemos a Venus haciendo un sextil exacto a Plutón y luego entrando en el signo de Sagitario. Entonces vemos cómo Venus se despide de alguna manera de ese signo de Escorpio en el que había estado unas semanas y hace este sextil a Plutón. Es como la oportunidad de transformar una tónica previa o la oportunidad de salir de una inercia, ¿no? Hay algo que llega a un final de tiempo también con esta luna llena en Aries y se desata de una forma explícita la acción. Entonces, vamos a ver, ¿no? Venus entrando en Sagitario también implica que podría haber algo como de gran impacto, de gran calado, que naturalmente encaja, ¿no?, con lo que es la atmósfera de esta luna llena, porque como hemos visto es muy, muy potente.
Saltando ya a la siguiente semana, todavía en la estela de esa lunación, ya el 22 de octubre tenemos al Sol entrando en Escorpio. Aquí también hay un desplazamiento de la atención. Vamos a desplazarnos de esta activación tan brutal que ha estado teniendo el nodo sur en Libra. El Sol sale del signo en el que está el nodo sur, ese 22 de octubre, entra en Escorpio y ahí entramos también en otra tónica, en otra lógica. También, por supuesto, antes de entrar en Escorpio va a perfeccionar de forma exacta la cuadratura a Plutón y luego ya entra en Escorpio, ¿no? Esto supone un desplazamiento de atención donde empezaremos a enfocarnos en otro tipo de procesos, donde empezaremos a profundizar también mucho más en todo lo que hayamos estado formalizando las semanas anteriores, todo lo que haya ido tomando forma, tomando cuerpo, pues empezaremos a atenderlo con una mayor atención, con una mayor concentración, una mayor profundidad, ¿no? Igualmente, ese mismo día, 22 de octubre, tenemos también a Mercurio en trígono a Saturno y a Venus en trígono al nodo norte, así que también es un momento sosegado para hablar con conocimiento de causa, para hablar de forma práctica. Es también un momento muy interesante para poner en práctica nuestros conocimientos o también para encontrar un sostén emocional que nos ayude también a buscar otro tipo de posicionamientos, otro tipo de soluciones ante todo lo que nos haya venido estresando la semana previa. Entonces, ese día del 22 de octubre hay una especie de cambio de atmósfera muy notorio que yo creo que vamos a agradecer. A pesar de que todavía el clima continúa siendo tenso, porque además recordemos que el Sol entrando en Escorpio va a estar regido por Plutón, que ya está en oposición a Marte, o corregido por Marte, ¿no? Es decir, los dos regentes de Escorpio, que son Marte y Plutón, van a estar en oposición. Así que esta también va a ser una temporada Escorpio bastante inusual, donde el mismo arquetipo escorpiano está conflictuado. Entonces, vamos a tener una mayor conciencia del conflicto, de sus raíces, de sus implicaciones, ¿no? Yo digo conflicto pensando a nivel colectivo, en el conflicto como tal que estamos teniendo en este mundo tan beligerante, pero también puede ser un conflicto interno o un conflicto emocional si estamos atravesando algún tipo de decisión importante, ¿no? Es un momento en el que ser plenamente conscientes, ¿no?, de lo que estamos haciendo, lo que pueda suponer, cuán transformador puede llegar a ser eso que estamos impulsando, ¿no? Entonces hay un foco puesto ahí. Y el trígono de Mercurio-Saturno también nos hace darnos cuenta de las consecuencias largoplacistas que puedan tener esas transformaciones de nuestro mundo, ¿no? Siguiendo más adelante en la semana, también tenemos a Marte en sextil a Urano. Es un sextil que se perfecciona el 25 de octubre, pero que va a estar operativo toda esa semana, del 21 al 27 de octubre. Y en definitiva es un sextil que también habla de la posibilidad de liberarnos de algo que se había sentido excesivamente tensionante. Es un momento en el que vamos a ver oportunidad para dar salida a las tensiones de una forma más o menos constructiva, tal vez. A pesar de que todavía está este clima de grandes oposiciones a nuestros deseos, porque Marte sigue en oposición a Plutón, pero Marte en sextil a Urano por lo menos sí que propone como encauzar esa tensión de una forma factible, de una forma práctica. Por ejemplo, Marte en Cáncer en sextil a Urano, mientras Marte confronta a Plutón, también tiene este espíritu de lucha, este espíritu de rebeldía. Tiene como esta tónica de huelga general o de una protesta popular grande, porque hay una tendencia a que la indignación o el conflicto personal se colectivice de algún modo, también con Marte en Cáncer en sextil a Urano. Es como decir, bueno, si yo sola no puedo frente al monstruo de Plutón en oposición a Marte, entonces vamos a unirnos
muchas personas que sentimos lo mismo para luchar contra ese monstruo en conjunto, ¿no? Entonces, también Marte en sextil a Urano podría hablar perfectamente de esa opción de salir de esa tónica individualista, de buscar alianzas en el colectivo, ¿no? Que nos permitan sortear el momento en el que estamos de una forma productiva, de una forma ingeniosa, valiente, rebelde, ¿no? Hay algo de contestación a todo lo que ha venido ocurriendo anteriormente. Entonces, hay una tendencia a que se agrupen diferentes cosas. Pueden ser personas en un término de huelga, como habíamos dicho, pero también podrían ser diferentes naciones que se alían de alguna manera para hacer grupo, ¿no? Y para defender alguna cosa, en contestación a algo que se ha venido desarrollando toda la quincena anterior. También en esa misma semana, el día 24 de octubre, tenemos un cuarto menguante en Leo, que también es importante porque un cuarto menguante habla de un ciclo de cierre y Leo tiene mucho que ver con liderazgos. Entonces también creo que podría suceder que en esa tercera y cuarta semana del mes viéramos también a alguna persona que ostenta el liderazgo de una forma abusiva perder su corona o perder su trono. Digamos que también la luna llena en Aries, Aries tiene que ver con la cabeza, ¿no? Entonces, y Leo pues también con la corona, esta cosa de la cabeza visible. Entonces, podría suceder también que esta tercera o cuarta semana de octubre veamos como algún líder en particular pierde esa preponderancia o pierde ese rol, ¿no? De estar a la cabeza de... Porque tal vez se le achacan responsabilidades de desastres que afectan a más gente, ¿no? Entonces, hay una tendencia a resituar esos liderazgos, que de hecho también es otra cosa que habitualmente sucede cuando hay eclipses de sol, que también hay algún líder que se va, ¿no? Y digo líder en masculino porque tengo un par de candidatos en mente bastante concretos, ¿no? Pero no lo voy a decir, porque no me gusta mucho la futurología tan así, ¿no? Entonces, digamos que no me extrañaría que si este eclipse que acabamos de tener en Libra se lleva a algún liderazgo de por medio, no me extrañaría nada que sucediera. Si no en la luna llena en Aries, por lo menos sí en el cuarto menguante en Leo del 24 de octubre, en torno a esa fecha, podría haber algo ahí. No necesariamente, ¿no? Pero es algo que podría estar. Es como si hubiera una transformación de poder. Hay una lucha por el poder muy encarnizada también. Tened en cuenta que los dos regentes de Escorpio, que son Plutón y Marte, están enfrentados. Y ya es la temporada Escorpio en este momento del cuarto menguante en Leo. Entonces, hay claramente una confrontación muy encarnizada por ver quién tiene el poder y la forma en que eso se gestione va a ser definitoria y posiblemente haya alguna persona que gane preponderancia y otra persona que se tenga que bajar del trono, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué sucede, pero sí que podría ser también una semana densilla, ¿no? Luego ya para los últimos días de octubre vemos que Marte empieza a hacer un trígono a Neptuno que se perfecciona el 28 de octubre. El trígono de Marte a Neptuno también podría tener que ver con que después de todos esos días previos de desconfort, de enfrentamiento, de protesta, de reacción popular, podría haber también la posibilidad, cabría la posibilidad de que hubiera una renuncia de alguna persona importante a seguir en su puesto. Podría haber una especie de renuncia o una especie de... sí, una aceptación de lo que hay, ¿no? Entonces, también podría haber algo, podría expresarse, ¿no? Esto de forma también un poco triunfal, como que un grupo grande de personas fuerza a alguien que ha impuesto una situación mala
a abandonar ese puesto o a dejar espacio para que venga alguien más. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo se resuelve esto. Sin duda también Marte en trígono a Neptuno es un buen momento para tener una visión amplia, panorámica, compasiva, tener una visión humana, o también puede ser un momento en el que veamos florecer algo que cala fuertemente en la sensibilidad colectiva, algo que había soñado o esperado o ilusionado a mucha gente, que por fin se realiza o que tiene de repente una presencia o una resolución, ¿no? Entonces podría ser un momento en el que florezcan grandes sueños colectivos o grandes esperanzas colectivas, o donde también escuchemos grandes promesas de cara al futuro, ¿no? También, claro, son días previos a las elecciones en Estados Unidos y posiblemente haya también algún giro medio peliculesco que podríamos ver también esos días del final de octubre, que apele a la sensibilidad colectiva o que tenga la finalidad de conmovernos a nivel colectivo, ¿no? Luego, que también sería algo que encajaría mucho con la temporada Escorpio, que por lo general es muy maquiavélica, ¿no? En El Príncipe de Maquiavelo, no sé si lo habéis leído, voy a introducir este paréntesis, que ya estamos acabando. Hay una parte muy interesante que Maquiavelo pregunta si es mejor ser amado o ser temido a la hora de dominar a un pueblo, ¿no? Entonces, hay una solución que me pareció muy ingeniosa, aunque por supuesto maquiavélica, ¿no? Un poco malévola, que decía que le parecía brillante el ejemplo de no sé quién, que para dominar un pueblo recién conquistado había colocado en el poder a una especie de representante suyo con la orden de que fuera despiadado. Entonces, después de que ese representante torturara, matara, sembrara el caos, generara una situación de absoluta desesperación, que llevara al borde al pueblo, ¿no? Que estaba intentando sobrevivir, después de todo esto, de demonizar a este tipo que había puesto en su representación en este nuevo territorio, pues venía este gran líder a destituir a ese mal gobernante. Con lo cual el pueblo lo recibía con vítores y con sumo agradecimiento, porque había sido el gran salvador de esa tierra al destituir a aquel personaje malévolo y casi que demoníaco, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque no deja de ser una estrategia o un adalid para ganar esa autoridad o ese respeto o ese poder desde una vía bastante indirecta y bastante soterrada, ¿no? Que es que primero ordenas a otro que arrase con lugar y luego vienes a destituir a esa persona que había arrasado con todo, proclamándote el gran salvador de esa tierra, ¿no? Entonces, no digo que vaya, es decir, simplemente es una referencia literaria, literaria que se me ha ocurrido, ¿no? En relación a esta atmósfera. Es simplemente eso, es una referencia literaria, no quiero decir ni mucho menos que esa sea la realidad o que es lo que vaya a ocurrir, pero hay algo con este trígono de Marte-Neptuno que me recuerda un poco a esto, ¿no? Como que es como si hubiera una especie de giro peliculesco de después de sembrar el infierno a la tierra, viene aquí la persona gran salvadora que presiona para que tal otra se marche, ¿no? Y queda como el gran libertador cuando verdaderamente el interés que tiene es simplemente dominar ese territorio, no tanto hacer algo positivo por esa gente, ¿no? Que posiblemente le importa un pimiento. Entonces, en fin, digamos que Escorpio, una gran época de estrategia, Juego de Tronos, Maquiavelo. Vamos a ver a Escorpio en todo su esplendor, con Marte en oposición a Plutón. Hay grandes juegos de poder sobre la mesa. También tened en cuenta que todo esto es un clima que se presta extraordinariamente a la conspiranoia, así que también
ojo con esto, ¿no? Porque habrá también un montón de discursos, explicaciones. Yo lo que diría es que, bueno, que también a veces con un clima así, donde nos falta tanta información, hay tantas cosas que no vemos, está bien también mantener como la humildad, ¿no? De ir descubriendo poco a poco en qué consiste, porque tampoco es que aplique una explicación para todo en un clima tan complejo como el que estamos atravesando, ¿no? Aparte de todo, también por terminar, esos últimos días de octubre vamos a tener también a Venus en cuadratura a Saturno, ese día 28 de octubre, y también tendremos el día 30 a Mercurio en oposición a Urano. Así que de nuevo podría haber un sentimiento de frustración o soledad o distanciamiento, de enajenación, de hay algo que no tiene nada que ver conmigo. Pero también, por otro lado, podría haber un afán como muy constructivo, intentando asentar las bases de algo que puede ser conveniente o positivo a largo plazo, aunque en este momento todavía no veamos qué frutos va a dar, pero sí que podría ser un momento en el que trabajar de forma bastante intensiva en algo que pueda ser beneficioso a largo plazo. Y por otro lado, también podría ser de nuevo un momento en esos últimos días de octubre donde también haya alguna sorpresa o alguna noticia de impacto, una especie de segundo capítulo de algo que ya nos vino sorprendiendo en otros momentos del mes, ¿no? Es como una especie de segunda parte. Por ejemplo, el 14 de octubre tuvimos la oposición de Venus a Urano y el 30 de octubre será Mercurio el que haga oposición a Urano, ¿no? Entonces también ahí seguramente veremos como una actualización de algo que ya se venía sintiendo inquietante a mediados de mes y que se actualiza con una nueva visión para finales de mes. Entonces, a mitad de mes hay un panorama, a final de mes tiende a haber un ajuste o una actualización o algo que presenta como una imagen nueva o una tónica nueva, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es un mes complicado. Es un mes que, como os decía, vamos a saltárnoslo, vamos directamente a enero. En fin, sabéis que es broma, lo digo simplemente porque cada vez que hablo de una alineación que es complicada, siempre me llegan un montón de mensajes de, ay, no, ¿cuándo va a mejorar? ¿Cuándo va a pasar todo? ¿No? Bueno, pues esto no va a ser una cosa de un día ni de dos, es un clima que nos va a acompañar durante algunos meses. Habrá momentos de tranquilidad y de sosiego en estos meses, sin duda, porque no podemos estar en una tensión constante, es algo que nuestra biología no permite, pero bueno, más allá de bromas, sí que va a ser un clima exigente. Entonces entramos ya en un momento pues intenso, denso. Es el último contacto de Plutón con todo un signo en lo que va a ser ya el resto de nuestra vida, así que es lógico, ¿no? Que se estén recolocando un montón de cosas. Entonces, hay algo sucediendo de fondo, a nivel profundo, que es exigente, pero esto no quiere decir que no podamos seguir pues con nuestra vida disfrutando, teniendo momentos de relax, momentos como normales, momentos aburridos, que son también en realidad muy afortunados, ¿no? Y así, entonces, bueno, espero que este mes sea amable con todas, que sea amable con el mundo. Y sin más, pues muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Hasta pronto.